por todas las diócesis del Salvador, con la finalidad de animar a los jóvenes como preparación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en Panamá del 22 al 27 de enero del 2019. Los símbolos son la cruz y el ícono de María Salus Populi Romano, protectora del pueblo romano, significa. La cruz es la misma que fue entregada por el Papa San Juan Pablo II a los jóvenes, mandándoles: la cruz de Cristo, llévenla al mundo como signo de amor de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, y anuncien a todos que es la muerte y resurrección de Cristo la salvación y la redención. Así dijo el Papa cuando les daba la cruz. El ícono de la Virgen es también el que el Papa Juan Pablo II les entregó a los jóvenes. Les dijo: siempre será visible claramente que María es una poderosa madre que nos lleva a Cristo. Sabemos que en tiempos difíciles, que no faltan en la vida de todos, usted no está solo. Como Juan al pie de la cruz, Jesús también nos da a su madre para fortalecernos en el camino de nuestras penas y sufrimientos. Hasta aquí las palabras del Papa Juan Pablo II. Los símbolos peregrinan por toda Centroamérica. Llegaron a nuestro país provenientes de Guatemala y posteriormente pasarán a la hermana República de Honduras. Estarán en El Salvador del 17 de febrero al 31 de marzo. Visitarán todas las diócesis de nuestro país. En cada diócesis hay un programa de actividades. Invitamos a todos y especialmente a los jóvenes a participar en dichas actividades. El itinerario de los símbolos es el siguiente: diócesis de Santa Ana del 17 al 21 de febrero, diócesis de Sonsonate del 22 al 26 de febrero, arquidiócesis de San Salvador del 27 de febrero al 1 de marzo, Federación de Entidades de Educación Católica, son las escuelas y los colegios católicos del país, del 2 al 3 de marzo, diócesis castrense del 4 al 6 de marzo, diócesis de Chalatenango del 7 al 10 de marzo, diócesis de San Vicente del 11 al 16 de marzo, diócesis de Zacatecoluca del 17 al 21 de marzo, diócesis de Santiago de María del 22 al 26 de marzo y diócesis de San Miguel del 27 al 31 de marzo. Enseguida pasa a Honduras, como hemos dicho. Por otra parte, como todos sabemos, hemos iniciado ya la Cuaresma. Hacemos la invitación a todos a vivir la Cuaresma como tiempo propicio de conversión y santificación mediante la oración y la práctica de la justicia y la caridad. La Cuaresma es el tiempo de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Estamos invitados todos a la confesión sacramental y a acompañar al Señor en su Vía Crucis, en su pasión y en su muerte, preparándonos para la gran celebración de la resurrección del Señor y para la Pascua eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención y si hay algunas preguntas, con mucho gusto contestaremos. Buenos días, Monseñor. Buenos días a los medios de comunicación que ahora nos acompañan. La primera pregunta está a cargo de Alejandra Hernández del Noticiero. Buenos días, arzobispo. Primero, si me resume un poquito todo el comunicado que dio sobre lo que viene a El Salvador, de todos los símbolos, etcétera, en pocas palabras. Y en el segundo tema, el tema de elecciones. Sabemos que ya estamos a 15 días de
estas elecciones legislativas y municipales. Entonces, esperar y ver su opinión acerca de si necesita y si va a haber transparencia en estos próximos comicios. Incluso hoy se hace el penúltimo simulacro electoral para ver cómo se van a realizar. Espera que se hagan de la mejor manera posible. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre lo que hemos hablado en el comunicado de la visita de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, significa que nos están visitando la cruz y la imagen de la Santísima Virgen, mismas que el Papa San Juan Pablo II quiso que estuvieran en todas las jornadas mundiales. Él inauguró esta práctica de las Jornadas Mundiales de la Juventud y entregó a los jóvenes tanto la cruz como el cuadro de la Santísima Virgen, que es un cuadro de Roma, la protectora del pueblo en Roma, así se llama. Y bueno, cada vez que se celebra la Jornada Mundial de los Jóvenes, se peregrina en ese país o en esa región con estas cosas sagradas, símbolos, decimos nosotros, la cruz y la Santísima Virgen. Si como ahora es en Panamá, dichosamente nos corresponde a nosotros. Panamá es la sede de la Jornada Mundial de la Juventud, todos sabemos, pero en algún sentido todo Centroamérica es sede, porque cuando ha sido en un país grande como Polonia, por ejemplo, equivale a Panamá, equivale a Centroamérica. Entonces, por eso es que estamos participando todos, porque somos una región pequeña, más o menos como un país de los que el Papa visita. O si se quiere, mucho más pequeña incluso que un país como cuando fue en Brasil, que es mucho más grande que Centroamérica, bien sabemos. Entonces ahora nosotros somos anfitriones, por así decir, y tenemos esa dicha de preparar la Jornada Mundial de la Juventud como que fuéramos el país sede, eso es. Y a eso obedece que por todo Centroamérica van pasando los símbolos. Y ya vinieron al Salvador el día 17 y estarán hasta el día 31. Y bueno, yo no quiero ahondar más sobre esto porque cada diócesis lo va a celebrar distintamente, cada uno con su creatividad, pero ciertamente estará en la catedral de cada diócesis. En las parroquias no puede estar en todas porque es poquito tiempo, apenas 3 días para cada diócesis, pero se buscarán las parroquias más oportunas, que sean como centro de una región de la diócesis, donde todos los jóvenes puedan llegar y participen de este acontecimiento, que es en preparación para la Jornada Mundial que va a tener lugar, como hemos dicho, en enero del próximo año. En cuanto a las elecciones, que estamos ciertamente ya tan cercanos, como usted ha dicho, ¿qué decir? Pues podemos comenzar por las cosas positivas. Una cosa muy positiva que hemos observado es que no ha habido violencia, no hemos visto conatos de violencia como en otras ocasiones. Ahora no, diríamos, hay una tensa calma, una tensa paz, hay lo que se quiera, pero no se ha llegado a la violencia. Incluso me parece que no hay tantas violencias o expresiones violentas verbales tampoco, como que hay bastante respeto. Ojalá que se mantenga así y que se avance en este mismo sentido. Otro aspecto positivo, me parece, es aquello de la pinta y pega, que cuando eran las elecciones, en tiempos pasados, tapizaban la ciudad de afiches y también las calles. Me recuerdo una vez, no fue aquí en San Vicente, pero en la parroquia que yo estaba, de la noche para la mañana amanecieron tantos pescaditos, porque era antes la Democracia Cristiana uno de los partidos más fuertes.
tantos pescaditos en la calle, en la calle. A mí me llamó la atención cómo amanecieron tantos pescados en la calle, dibujados, pero para decir cómo se pintaba tanto, los postes, ponían las siglas de su partido y luego venía otro y pintaba de blanco y ponía las de él. Y lo mismo con los afiches. Esa también es violencia y respeto. Me parece que ahora, si se ha dado, es menos. Puede que yo no esté informado, pero al menos aquí en la capital hemos visto una actitud bastante respetuosa. Ahora, en cuanto a las cosas negativas que pudiéramos señalar, pues yo no quisiera detenerme tanto en esto, ver más lo positivo, pero hay otras personas que están haciendo juicios más en este sentido, y analistas, etcétera, y que tienen mayor conocimiento. Sin embargo, yo sí quisiera que fuera una campaña no solo de altura y de respeto, sino también de propuestas efectivas y que se cumplan, de compromisos, dar la cara. Los señores diputados, los señores alcaldes, ojalá comprometieran su imagen para cumplir con las promesas y que sean promesas que se pueden cumplir y que de hecho se cumplan. De lo contrario, estaríamos engañando al pueblo y eso ya no debe tener lugar. Y concretamente algún punto quisiera destacar en este sentido, que es lo del derecho humano al agua. Ojalá los señores diputados pudieran decir al pueblo que sí están dispuestos a que este derecho se garantice a todos los salvadoreños. Es un derecho elemental, fundamental. Y a mí me gustaría que cuando el diputado o el candidato, mejor dicho, a diputado, llega a la comunidad, le pregunten que si está dispuesto a luchar porque el agua se garantice para todos, y que se comprometan y que le tomen videos y fotos para después enseñárselo. Entonces, eso sería muy importante y no lo estoy diciendo por una parte o por un grupo o por un partido, no, en absoluto. Es por un bien nacional, fundamental y un derecho inalienable humano. Yo quisiera quedarme hasta aquí porque si uno señala muchas cosas se olvidan también. Yo quisiera eso, que fuera una campaña más de propuestas, pero propuestas concretas y factibles y que de veras se cumplieran, más que otra cosa. Y concretamente que se comprometieran a resolver el gran problema del agua, que cada día va a ser peor. Ojalá se resuelva cuanto antes. Ojalá, de ser posible, esta asamblea lo resuelva. Muchas gracias de todos modos. Buenos días, Monseñor. Susana Peñate de la Prensa Gráfica. Tengo dos preguntas. La primera enfocada en el tema de seguridad. Si bien todavía se ven situaciones bastante complicadas, anoche mismo se dieron un tiroteo dentro de una unidad del transporte colectivo donde hubo personas lesionadas. Siempre, ¿cómo valora usted, cómo observa si se está siendo eficaz en este tema del combate a la inseguridad? Y ese es un tema, Monseñor. Y el otro quería ver cómo está manejándose la situación del caso que se pasó al Papa Francisco de Isaí Mendoza, en el que tenían dudas del caso de él. Es un tema de que se habría sido expulsado por abuso sexual, que si hay una duda de que si esto podría ser veraz o no este caso. Hay otras dos denuncias también de Rafael Molina, que conciliaron con él retractándose de las acusaciones, y el único que pesa sobre él en este caso sería dudoso. ¿Qué harían ahora en este tema, Monseñor, ya que lo estaban viendo también incluso con el Vaticano?
Sí, vea, en cuanto a su primera pregunta sobre la violencia, en realidad el problema de la violencia es muy grave. Yo no lo dije la vez anterior, pero también es un punto en el que los candidatos deberían comprometerse y analizarlo a fondo y decir cómo van a responder a este problema de la violencia. Es un tema cada vez más grave y no podemos acostumbrarnos a ese tema o a ese problema. Sería deshumanizarnos. Y lo que ha sucedido continuamente, no en los últimos años, sino de buen tiempo para atrás, posiblemente desde la firma de los acuerdos de paz a la fecha, unos 25 años, es muy grave esta cantidad de muertes diarias y es necesario resolverlo. Usted pregunta que si se está haciendo lo conveniente. Yo creo que se hace bastante, que hay un esfuerzo legítimo y bueno, hoy mismo con estos operativos, Cuscatlán, etcétera, yo creo que se hace bastante, pero esa es una parte nada más, la represión del crimen, como que nos hemos quedado ahí, y la persecución del crimen. Es una parte importante, pero no la principal tan siquiera. La principal es la prevención, es la reinserción, es el ofrecer a todos trabajo digno y también educación a los jóvenes, principalmente en las zonas más golpeadas por la violencia. Y ahí nos hemos quedado cortos y no han habido los fondos que se han necesitado, ni siquiera aquellos 900 millones que ya se habían aprobado y finalmente se bloquearon. Y bueno, esta ha sido la situación. Y bueno, yo no voy a pronunciarme quién tiene la culpa, quién no la tiene, sino como nación no hemos respondido a esto. Es necesario que se cambie el enfoque y que principalmente se busque trabajar en esta dimensión, sin descuidar la otra. De lo contrario, vamos a saturar cada vez más las cárceles de personas que han delinquido y posiblemente sigan delinquiendo. No se resuelve. Y por eso el empeño es de todos, es de toda la sociedad, pero por supuesto de los que nos gobiernan. Ojalá, repito, que en la campaña lo tengan muy en cuenta. En todas las estadísticas es esta la problemática principal. Yo he querido destacar hoy el tema del agua porque a veces se tiene poco conocimiento, pero también es igualmente grave. Pero más grave ciertamente es la violencia y ojalá que se resuelva. Ahora, en cuanto a los casos que se han presentado a la Santa Sede, se los hemos informado en su momento, fueron 3 casos. Nosotros no podemos hablar de un caso en particular y meternos a detalles, porque son casos que están bajo estricta reserva. Son casos que nos obligan a los que hemos trabajado en ellos, lo que la Iglesia llama el silencio pontificio o el sigilo. Y bueno, y esa es una ley muy grave, que si se violenta podría haber un proceso en contra de aquel que violó el sigilo, la reserva. Por eso no vamos a entrar en detalle en ninguno de los casos, pero sí le puedo decir que nosotros hemos seguido el proceso que debíamos seguir. A la diócesis corresponde establecer un tribunal y con ese tribunal seguir la fase de instrucción, la fase preliminar y de instrucción, para recoger los testimonios, las pruebas de ambas partes.
Siempre hay una o más víctimas que presentan la demanda. Y entonces presentarán al tribunal en declaración jurada sus testimonios. Y si hay testigos, aunque en estos casos no hay testigos, porque es lo que se llama crimen de alcoba. Y si los hubiera, serían culpables porque tendrían la obligación de llevar a la justicia el caso porque se trata de menores. Entonces, no hay testigos, pero se pueden presentar también, y de hecho tengo entendido que todos ellos presentaron alguna testigo, y luego la defensa, naturalmente. Los sacerdotes todos estudiamos derecho canónico, por tanto la defensa es personal, y sin embargo también se le asigna un sacerdote que lo defienda. Y se hizo todo el proceso, y finalmente, pues, nosotros solo estamos en la primera fase, mandamos todo, así está normado, hemos cumplido con los protocolos exactamente y con todo lo que la Santa Sede ha exigido para estos casos. Y bueno, la práctica es que se mandan todos los documentos en original al Vaticano y allá continúan el proceso. Si necesitan más información, la piden y el proceso lo hace la Santa Sede y finalmente pronuncia la sentencia, dándole oportunidad incluso de que el acusado se defienda no solo una vez, sino también un poquito antes de la sentencia, también se le da la oportunidad que se defienda. Y finalmente viene la resolución, que tristemente en los 3 casos fue de dimisión del estado clerical. Eso es lo que yo le puedo decir, lo demás referido a uno o a otro caso, un detalle concreto, no lo puedo yo tocar por la reserva que significa. Sí, Monseñor, ¿en el derecho canónico existe alguna forma de hacer como apelación o en estos procesos que siguen, así como que si fueran los tribunales civiles, existen como apelaciones, revisiones incluso de sentencias, o hasta que hay una resolución final, esta ya es definitiva? Normalmente sí. Cada caso es distinto, ¿verdad? Pero normalmente los procesos pueden apelarse normalmente. Entonces, eso es así. Estoy hablando por los 3 casos. Muchísimas gracias. Dios le pague. A continuación, Alfredo Carías, de Voces Nuestras. Gracias. Buenos días, colegas, arzobispo. Mucho gusto. Sí. Hemos tenido conocimiento de que los mineros artesanales de San Sebastián, o guriceros, como se conocen, han tenido algún cabildeo con algunos partidos políticos de derecha del municipio. Y también parece que han tenido acercamiento con el arzobispado. Y hemos tenido el conocimiento que hace 2 semanas se reunieron con una pequeña comisión del arzobispado. Quisiéramos que usted pudiera darnos sus comentarios si es cierto, es veraz que se han reunido con parte de una comisión del arzobispado. Y ¿Quiénes, perdón? Los guriceros o los mineros artesanales están en un lobby porque se haga una derogación o reforma al artículo 2 de la ley contra la minería metálica. Entonces han solicitado una reunión con usted, pero al parecer se les delegó al arzobispado de tutela que se reuniera con ellos hace 2 semanas específicamente. Quisiéramos saber si es cierto, tiene conocimiento, y si hay algún grado de compromiso de la Iglesia en apoyar a estos mineros artesanales en sus peticiones de esta derogación o reforma de la ley. Por favor, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Vea, el hecho que se haya aprobado la ley de prohibición de la minería metálica en el país ha sido un logro muy grande, muy importante del pueblo, de la nación. Y
Y bueno, yo querría hacer un llamado también a la nación a defender este derecho, que es el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a no ser explotados por una transnacional y tristemente por personas del mismo país también. Qué bueno que se aprobó por unanimidad en la ley. Hasta ahí estamos muy bien. Ojalá, como bien dijo la Procuradora de Derechos Humanos, ojalá se modificara la Constitución para que quedara también establecido en la Constitución. Ahora, la ley, tengo entendido, establecía que estos mineros artesanales, fueran apoyados por el Estado para que en el cambio de trabajo pudieran salir adelante. Y tengo entendido que se les ha abandonado, que no se ha hecho nada por ellos. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de ellos, a favor de su beneficio personal, porque ellos son los primeros afectados en la salud, ¿sabe? Estar manejando esto les trae mucho daño a ellos y a sus familias, etc. Estamos para apoyarles, no en el sentido de revertir la ley o de modificar el artículo 2 para permitir la explotación minera. Eso no, eso sería una traición al pueblo y sobre todo volver a condenar al pueblo al sufrimiento, a la pérdida de su salud, a la muerte y la muerte de los animales y de las plantas. Tenemos ejemplos gravísimos. Basta ver lo que ha sucedido en Valle de Siria, en Honduras. Cualquiera, decía yo la otra vez, puede entrar en Google y poner explotación minera en Valle de Siria y va a ver allí los testimonios de las personas, cómo sufren las insuficiencias renales, insuficiencias cardíacas, pulmonares y las erupciones de la piel incurables, y cómo queda el territorio después de la explotación. Eso no es justo, menos en un país tan poblado como el nuestro. Se hizo justicia estableciendo la ley. Nosotros vamos a abogar siempre porque la ley no sea vulnerada, no sea burlada la ley. Y desde ya hacemos un llamado a la población a estar atenta en este sentido. Lo que no significa que no estemos a favor de que las personas mineras artesanales se les pueda ayudar para trabajar de otra forma, como la ley lo indica. Ese descuido que se ha cometido es una falta grave. Ahora, ¿que se han hablado conmigo? No. Supe que querían hablar conmigo, pero en ese momento yo no estaba. Y que estaban dialogando con ellos tutela de derechos humanos, pero no en reunión, sino que hablando con ellos como para ver en qué momento hacían una reunión. Nuestra posición es esa, es a favor de ellos como personas y como grupo, pero siempre a favor de la ley, porque de lo contrario estaríamos afectando la vida y la salud de todos los salvadoreños y más directamente de estas personas que son pobres y que tienen que vivir con el veneno o convivir con el veneno, con el cianuro, el mercurio y los demás químicos que son sumamente letales. Tomar las aguas contaminadas no es justo. Entonces yo pediría desde ya que el Estado ponga atención, que la Asamblea ponga atención para resolver el problema de estas personas. No pueden salir afectadas. Son salvadoreños, estamos de acuerdo en eso, y que se les ayude para seguir adelante, no en el trabajo de la minería, pero sí en otro trabajo digno que les ayude en sus propias economías familiares. Pero las transnacionales ya no deberían estar en el país. Yo no estoy seguro si pagaron lo que el CIADI les mandó pagar. Hasta hace un tiempo se negaban a pagar. Y no estoy seguro si ya salieron del país. Deberían salir. Y es cuestión de soberanía y dignidad de esta nación.
Ya estamos en un siglo XXI. No es posible que vengan superpotencias y supertransnacionales a explotar el país y llevarse los metales preciosos, envenenándonos el agua y el medio ambiente. No es posible, eso ya no se puede admitir. Y también sobre esto, ojalá los diputados que van a tomar posesión o que van a la elección respondieran, ojalá se expresaran qué es lo que piensan, si quieren entregar al país, que lo digan ahora para que el pueblo lo sepa. Ojalá en lo que queda de campaña, que en las visitas a los pueblos, a las alcaldías, que les pregunten en los parques de las ciudades, que les pregunten si están dispuestos a defender la soberanía del pueblo en este punto concreto del envenenamiento del agua con la explotación minera, o si están más bien en la línea de entregar a las transnacionales el país y la salud del pueblo. Buenos días, Gracias, monseñor. Les dígame. saluda Jacqueline Pérez de Gente B, Canal 29. Quizás que le envíe un mensaje a los salvadoreños porque algunos políticos están llamando a no votar o a que voten nulo para sus propios intereses. Vea, observando las encuestas que se hacen, hay un gran descontento en la población por la clase política, tristemente. Y es alto el número que no va a votar, sin necesidad que alguien los invite a no votar o a anular su voto. Pareciera que hay un buen número de personas que no se ven representadas, tristemente, por ninguno de los partidos. Esa impresión da la lectura, la fría lectura de las estadísticas. Ahora bien, que alguien invite a anular el voto o invite a no votar o no ir a las urnas, pues eso es libertad de cada uno. No es la posición nuestra. Nosotros como iglesia hemos publicado, la otra vez lo hicimos, un comunicado donde pedimos a las personas que vayan a las urnas, que voten responsablemente para que elijan a los mejores. Esa es la posición de la iglesia. Pero repito, la iglesia tampoco va a estar impidiendo que hable este, que hable el otro. Estamos en un país de libre expresión. Y se discute sobre el derecho a no votar en un país democrático, porque esa también es una expresión de descontento, y me parece que anular el voto es un derecho también. No es que yo esté a favor de eso, que quede claro, yo estoy a favor de que se vote con responsabilidad, para que se elija a la persona que se quiere y no permitir el derecho a otros a elegir por uno mismo, como decir, que otro tome la decisión que me corresponde tomar a mí. Eso no debe ser. Pero sin embargo, si alguien quiere no votar o anular su voto, me parece que está en su derecho también, en amplia democracia. Entonces, no sé si con esto he confundido más la opinión, pero nosotros ya lo dejamos claro, que nuestro llamado es a que vayamos a votar responsablemente, libremente, y que se respete el voto, por supuesto, y que se garantice de forma transparente el proceso electoral, de modo que no hayan dudas, y que se dé pronto el resultado, porque cuando se va la luz y después vuelve y los resultados ya cambiaron mucho, de presto cuesta entender eso. No estoy inventando, ha pasado en la hermana República de Honduras, que eso no se dé aquí. Y aquí un poquito como que alguna vez también se ha dado que algún apagón, etc. Deben tener plantas eléctricas, etcétera, de tal manera, plan B, de que esto salga y que salga pronto, Entonces, y sobre todo que se garantice el derecho del pueblo a elegir su gobernante. Ya si alguien anula su voto o no va,
pues ¿qué vamos a hacer? La tarea de los partidos es precisamente de motivar a todos a que voten. Y ellos tienen también el micrófono en este momento para que inviten a votar y que presenten su plan de gobierno, sus propuestas concretas, viables y verdaderas, como hemos dicho. Y entonces va a ver que el pueblo se va a entusiasmar. Aunque si alguien, uno o dos o más, dicen no vayan a votar, la gente va a estar interesada en votar. Pero si los partidos políticos no logran motivar, me temo que, aunque nadie diga que no vayan a votar, me temo que sea un poco alto el número de las personas que no van a votar. Porque lo están diciendo en las estadísticas. Esperamos lo mejor, que sea un ejercicio democrático muy bien obtenido en esta vez y que todos estemos contentos porque se eligió a los que limpiamente ganaron y se eligió a los mejores. Ojalá, pidamos al Señor. Bueno, en otro tema también su mensaje, ya que en una semana se han registrado 2 atentados, uno con coche bomba y el otro anoche, un atentado a un microbús de transporte colectivo. Ayer mismo salió a la luz un video en el que un testigo afirma que un candidato a alcalde ha vuelto a pactar con pandillas. ¿Qué mensajes envía a los políticos que buscan llegar al poder buscando este tipo de acuerdos con grupos? ¿Un candidato qué, me dijo? Un candidato a alcalde. ¿Qué cosa? Es un candidato a alcalde el que, según el testigo que aparece en el video, está pactando nuevamente con grupos de pandillas. Sí. Vea, yo decía hace un momento que el proceso tiene que ser limpio, transparente y auténticamente democrático. Eso es lo que nosotros como iglesia vamos a estar siempre pidiendo a los políticos, a los candidatos, a los institutos de los distintos partidos, pero también al pueblo, a la ciudadanía, que se participe con alto civismo y que se haga un ejercicio verdaderamente democrático. Ahora, en cuanto a estas anomalías, yo no tengo información más que lo que usted ha señalado. Pensaría que si hay pruebas en cualquier, no me refiero a un acto concreto, pero en cualquier anomalía grave, porque si esto es cierto, lo que usted acaba de decir es muy grave, entonces que se tomen las medidas pertinentes, o sea, que se aplique la ley, si hay pruebas. Entonces, y nadie está por encima de la ley, en definitiva. Yo creo que la legislación nuestra es bastante buena y deberá aplicarse con justicia, en el sentido que si tampoco no hay culpabilidad, pues tampoco que se incrimine. Y que no sea por interés partidario, sino por justicia. Pero las autoridades deberán jugar su papel, les corresponde a ellos. Yo no voy a pronunciarme porque no conozco tan siquiera el caso, pero la sociedad entera demanda de que las cosas se hagan bien. Y si no se están haciendo bien las cosas, que opere la justicia. Gracias. Ahora, para finalizar, conocer su valoración sobre la participación del obispo de San Vicente, Elías Rauda, en un acto proselitista del Partido Arena la primera semana del mes de febrero, cuando en el artículo 82 de la Constitución se prohíbe este tipo de actos. ¿Cuál es su valoración? Monseñor Rauda sacó un video y un audio, entiendo que las dos cosas, él lo mandó a los medios, tengo entendido, pero si no, podemos pedírselo, él lo tiene y con gusto se lo da. Y en ese video él expresa, y lo mismo en el audio, expresa que él no participó en el meeting, sino que fue invitado para hacer una oración al inicio, que él no tenía claro de qué se trataba y que hizo la oración y que después se retiró. Y dice expresamente que él no pertenece a ningún partido político, ni tampoco está a favor de ningún partido político. Ahora, yo personalmente, primero, conozco a Monseñor Rauda y sé que lo que dice es cierto, él no está con ningún partido político, no es
una persona que le interese una posición política, ni mucho menos. Está por encima de, como nosotros, como todos. Pero, por supuesto que eso no debió hacerlo. Y bueno, eso es así. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero nadie es perfecto. Me parece que lo sorprendieron en su buena fe. Eso es. Lo sorprendieron. Y bueno, porque ya invitar al sacerdote a esto, ya hay malicia. No deberían invitarnos a esto, por lo que usted misma dice. Y sin embargo, él cuando sintió, mira, una oración, y pensó que se trataba de otra cosa. Eso es lo que yo he entendido al escuchar su mensaje. Y bueno, y esto significa que pueden estar todos tranquilos porque él ha expresado su posición. Y yo doy fe que en realidad él no es una persona que esté a favor de ningún partido político. Mire, no está comenzando Monseñor Rauda, tiene tantos años de sacerdote y ya un buen número de años también de obispo. Nunca había hecho una cosa así, nunca. Entonces ahora está él mismo sorprendido que qué pasó, bueno, pasó, pero no debía pasar, no debería ni siquiera pedírsele, y tampoco el sacerdote. No debe hacer eso, porque nosotros estamos por encima de esa problemática, como hemos dicho aquí, de tal forma que nuestra posición es en favor del pueblo, en favor de la democracia, vigilante, que las cosas funcionen bien. Yo por eso, repito, me da pena porque pareciera que soy malcriado, he dicho no quiero que me visiten los candidatos. Yo estoy abierto siempre, que me visite todo el mundo, sí, pero en campaña que no me visiten los candidatos. ¿Por qué? No es mala crianza, no es orgullo ni mucho menos, sino respeto al proceso electoral, respeto al pueblo y a los mismos partidos políticos, porque esto sería inclinar la balanza. Entonces, Monseñor Rauda ha dicho expresamente en video y en audio que él no está a favor de ninguno, que su presencia ahí no obedecía a querer favorecer a ninguno y que por eso él no participó, si bien hizo una oración y parece que les habló algo de lo que el comunicado nuestro decía a los políticos. Vio que eran políticos, les habló, luego se retiró. Pero bueno, somos humanos, es una experiencia que no debería repetirse. Y no lo digo por un partido político, ni por otro, sino que por todos. Porque usted ha señalado bien, nosotros no debemos estar en eso. Gracias. Monseñor, compañeros, buenos días. Tengo tres preguntas. En cuanto a elecciones se refiere, su valoración en cuanto a que si el Tribunal Supremo Electoral está preparado para las próximas elecciones, tomando en cuenta un contexto de muchas personas que no van a ir a votar, otras que no se han preparado bien para ser parte de las JRB. Entonces, quizás su valoración en primer lugar en cuanto a que si el Tribunal Supremo Electoral está preparado para estas elecciones. Bueno, cada evento electoral es un desafío, pero yo esperaría que sí, que el Tribunal Supremo Electoral está preparado. Esperaría que sí. Vamos al evento. Todavía queda un tiempo. Ojalá afinen las cosas que hay que afinar para que no me hagan quedar mal, porque yo tengo que hablar con esperanza además y con optimismo. ¿Qué tal que dijera yo que no están preparados? Imagínense, entonces apaguemos la luz y vámonos, como dijo aquel. No, tengamos confianza, el voto de confianza a nuestras instituciones, apoyemos nuestras instituciones para que las cosas funcionen. Y ahora sí, si se ven anomalías es distinto, pero de antemano comenzar como dijéramos, a perder la credibilidad en una institución como esta, me parece muy negativo. Está bien que se hagan observaciones, todavía estamos a tiempo, y que se mejore lo que se tenga que mejorar, pero yo esperaría que las cosas van a salir bien. Muy bien, la otra pregunta es en cuanto al tema de
de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo debería ser la elección? Tomando en cuenta también que parte del gremio está señalando algunas injerencias en cuanto a la próxima elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, estos procesos, usted sabe, es propio de la democracia, ese estira y encoge, esa lucha, etcétera. Pero yo sí creo que hay un punto importante a tener en cuenta, y ya está establecido, y ojalá esto sea para siempre, que los magistrados no estén comprometidos con ningún partido político. Tiene que ser así, porque son los jueces, y el juez tiene que ser imparcial para dictar justicia. Y si ellos son los máximos jueces del país, los máximos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia, entonces sería una traición al pueblo que tengamos una persona impartiendo justicia a ese nivel, comprometida con una ideología, con un partido político. Sería una traición. Entonces, eso sí es importante, que el pueblo vigile, que el pueblo vigile. Ahora, todo lo demás, pues yo creo que cabe en ese estir y encoge y en esa lucha, cada quien buscando sus propios candidatos, qué sé yo, con estas cualidades, con aquellas, pero deberían ser personas libres para administrar justicia por el bien del pueblo. Muy bien, la última pregunta es con respecto a la seguridad. Hace algunos días pues se eliminó el GRP, se creó otra unidad especializada en la PNC, sin embargo la violencia continúa. Por ejemplo, ayer hubo un aproximado de 11 homicidios. Entonces quizás su valoración en cuanto a eso, tomando en cuenta que se elimina una unidad, se crea otra, entonces ¿en qué consiste eso o su valoración en cuanto a eso? No, yo en eso no tengo conocimiento, la verdad. No sé por qué han eliminado una fuerza y por qué crean la otra. Serán ellos los que tengan que responder a esa pregunta. Ahora, yo sí creo, y se nos quedó en el tintero la pregunta esta sobre la violencia, que tiene que revisarse constantemente y depurarse constantemente la policía, la Fuerza Armada, y hacer un trabajo muy de la mano con la sociedad civil, ganar la confianza de la sociedad civil. Eso es muy importante. Y revisar las estrategias. Esperaría que esto de crear divisiones y suspenderlas y crear otras obedece a un plan estratégico. Serán los expertos los que tengan la palabra, los técnicos en la materia, pero lo que sí es cierto es que esta es una materia, un punto muy sensible y que se debe solucionar. El Estado está comprometido y lo estará siempre, independientemente del partido que esté en el gobierno. El Estado, en sus tres poderes, está comprometido a resolver este problema. Por eso, cuando hay elección de nuevas autoridades, deberían pronunciarse sobre este punto, necesariamente. Deberían decirle a la población con sinceridad y con verdad cómo van a enfrentar este problema. Y bueno, ojalá que se haga así, ojalá que sea así. Estoy hablando de las elecciones de los señores alcaldes, señores diputados, pero después vienen las presidenciales, bien sabemos. Entonces, en esta serie de elecciones, este momento electoral de uno, de otro y del presidente, deberá resolverse. Ojalá. Digan. Arzobispo, muy buenos días. Raúl Hernández de Canal 12. Usted hablaba de propuestas de los candidatos en materia de seguridad. Para mencionarles dos y escucharle la postura de la Iglesia. Uno es que se continúa hablando de la pena de muerte en El Salvador. Incluso hay candidatos que proponen eso por parte de su campaña que están realizando. Esa es una. Y la otra propuesta es la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. Se continúa hablando de eso, arzobispo. ¿Qué postura tiene sobre los dos temas? Gracias. Vea, esos dos temas ya está expresada la posición de la Iglesia, no hay nada que inventar. Yo haría
alusión a la posición de la Iglesia universal, y es que nosotros no estamos a favor de la pena de muerte, en definitiva. La vida es tan importante y nadie, pensamos, tiene el derecho de privar de la vida a una persona. Hay otras formas, incluso la cadena perpetua, en fin. Debemos ser objetivos para evitar que siga la persona delinquiendo. Hay distintas formas. Incluso cuando una persona es anciana y enferma, debería también salir de la cárcel. Aunque haya cometido asesinatos y haya sido condenada con penas graves, pero si ya no ofrece ningún peligro a la sociedad, ¿qué sentido tiene que esté en la cárcel? La otra vez me di cuenta que un buen número de estas personas salieron de la cárcel. Yo felicito esa actitud. Ojalá que se tenga en cuenta. Entonces, nosotros no creemos que con la violencia se va a resolver la violencia. Al contrario, la violencia se va a resolver con el bien, con el bien. ¿Sabe usted que una persona armada se desarma cuando la otra persona no tiene arma? No sé cómo explicarle que moralmente no tiene fuerza aquella persona para pelear contra alguien que está desarmado. Solo para indicar que una actitud de paz puede resolver el problema, que no de violencia, porque cuando se responde con violencia, lo que se hace es aumentar el círculo de la violencia. Al sembrar violencia vamos a cosechar violencia. Entonces, pensar que con poner la pena de muerte estamos favoreciendo la paz, nosotros opinamos que no. Con todo respeto a los que opinan distinto a nosotros. Estamos en un país democrático, pero esa es la posición de la Iglesia. Ahora, en cuanto... La otra pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sobre la lectura obligatoria de la Biblia. Sí, de eso hemos hablado ya bastante, ¿sabe? Hace un par de años se discutió y en realidad la Biblia, para comenzar, nunca debe ser obligada a la lectura. ¿Qué sentido tiene? Después, el hecho que nosotros tengamos Biblias distintas, porque es así, en el sentido que no corresponden, en parte sí, pero en parte no, las Biblias evangélicas y las católicas. Entonces, ¿cuál vamos a usar? ¿Cuál vamos a usar? De los católicos estamos porque se use la católica, sí, pero los evangélicos están porque se use la evangélica. Entonces, viene una discusión interminable que al final mejor era evitarla. Y por otra parte, imponer cosas de moral, imponer cosas de espiritualidad, no funciona. Hemos tenido la experiencia de los valores, ¿se acuerda? Cuando las escuelas promovieron los valores como a la fuerza, tapizando las aulas con los valores. Los muchachos como que en vez de internalizarlos, se cansaron de esos conceptos. Y no es así. Es distinta la forma. La Biblia deberíamos leerla en familia. Y la familia evangélica que use la Biblia evangélica, porque esa es la que conoce, esa es la que prefiere y se siente a gusto meditándola. Y la familia católica que use la católica. Y se acabó. Si pensamos que obligando con una Biblia que no es la suya, le vamos a hacer a nuestra iglesia en un proselitismo, eso no sería justo. Y lo digo no en contra de mis hermanos evangélicos, a quienes estimo, aprecio y respeto, ¿sabe? Y yo soy amigo de los pastores, me visitan algunos y me da mucho gusto. Lo digo por la paz, por el ecumenismo mismo, por la paz que debe haber fraterna entre nosotros.
que querer imponer una forma de pensar que no es la propia. Nosotros en los colegios católicos sabe que a veces llegan niños evangélicos y a estos se les deja en libertad, No les obligamos que vayan a misa, no les obligamos que recen con nosotros, no, que vivan su fe. Si están ahí porque les interesa la moral, les interesa el estudio, bienvenidos, pero sería injusto que aprovechemos el momento para convencer a ese niño a fuerza que se haga católico. Por favor, eso es injusto. Entonces lo mismo podía pensarse en mandar que se haga esta lectura y no otra, para todos. Y las cosas a la fuerza no está comprobado que no funcionan. Muchas gracias, muy amables. Pasen buen día, buen domingo.